De todas las sustancias psicoactivas, la marihuana es probablemente la sustancia que goza de mejor fama, de mayor popularidad, de mejor reputación, especialmente después del auge de la famosa marihuana medicinal. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Bienvenidos al Laboratorio de Inteligencia Existencial. Mi nombre es Julián Felipe Almario y hoy quiero que recorramos juntos algunas de las creencias sobre la marihuana y hagamos una desmitificación, desvirtuemos algunas de estas falsas creencias tan ampliamente difundidas sobre esta sustancia hoy en día tan de moda. Bienvenidos. De la marihuana se dicen muchas cosas y hoy en día circula mucha información. Internet es un océano de información y un grueso de esta información es de muy dudosa procedencia, de fuentes no muy confiables, y especialmente hoy en día de la marihuana se especula mucho y se habla muchas veces en términos aparentemente científicos, pero vamos a ver, y es mucha información pseudocientífica o especulativa. Así que quiero que revisemos hoy 10 mitos más populares sobre la marihuana. El primero de ellos es el mito de que la marihuana es natural. Estarás pensando, pero un momento, esto no es un mito, es un hecho, la marihuana es natural. Y efectivamente es natural, pero aquí hay un mito implícito, y es que el mito está en que ponemos la palabra natural como si fuera sinónimo de inofensivo, como si lo natural fuera garantía de que, bueno, no nos va a causar ningún tipo de afectación. Si eso fuera cierto, y ahí es donde se cae el mito, este primer mito, si eso fuera cierto, entonces no habrían sustancias altamente tóxicas en la naturaleza. Hay plantas neurotóxicas, tremendamente venenosas. Entonces se cae el mito de que lo natural es garantía o sinónimo de que algo es inofensivo, y ahí está el mito, no tanto en el hecho de que sea natural, porque bueno, es un hecho irrefutable. Un segundo mito, y se desprende de este primer mito, es la creencia de que hay sustancias naturales y hay sustancias químicas. Entonces se dice de la marihuana que es una sustancia que no tiene composición o componentes químicos. Falso. En realidad, todas las sustancias, todas las plantas, todas las sustancias psicoactivas, independientemente de si son sintetizadas de forma artificial en un laboratorio o sintetizadas de forma natural en el medio ambiente, todas tienen una composición química. Por ejemplo, las plantas tóxicas que ahora citaba, algunas de ellas, por ejemplo, una muy conocida, la cicuta, es una planta altamente tóxica. ¿Y qué es lo que le da a esta planta su toxicidad? Pues una composición química. La marihuana no es la excepción. En una sola hojita de marihuana encontramos alrededor de 450 componentes químicos, que no es poco. De ellos, alrededor de 65 son denominados cannabinoides y se les conoce con este nombre porque la planta recibe el nombre científico de Cannabis sativa. Entonces es un mito decir que la marihuana no tiene químicos. Claro, por supuesto que tiene químicos, y no son pocos. Que sean químicos que se sintetizaron de forma natural en el medio ambiente no hace que dejen de ser químicos. Un químico es un químico, punto. El tercer mito es el mito de que es medicinal, y digamos que es verdad y al mismo tiempo es mito, porque es cierto que se han encontrado algunas bondades farmacológicas del uso de algunos derivados de la marihuana, como el CBD, el 9-delta-THC, etc. Por ejemplo, en el tema de las personas que sufren ataques convulsivos, se sabe que hay una menor frecuencia de estas convulsiones, o por ejemplo se sabe que
es utilizado sintetizado en gotas, alivia temporalmente los síntomas del glaucoma, que es una enfermedad en los ojos donde se da el desprendimiento progresivo de la retina. Se sabe que es un inhibidor del vómito, lo cual puede tener un uso muy recomendado para personas que en procesos de quimioterapia, cuando tienen cáncer, pues las náuseas es uno de los efectos secundarios. Se sabe que la marihuana utilizada en pastillas, algunos componentes de la marihuana utilizada en pastillas disminuyen el vómito, son inhibidores del vómito, y esto, digamos, resulta muy favorable para personas en tratamiento de la quimioterapia. Pero esto es una cosa, y decir que la marihuana cura todo es una cosa bastante alejada de la realidad. De hecho, la marihuana no cura absolutamente nada. No hay ninguna prescripción en la que se diga que la marihuana cura algo. En todos los casos en los que aporta algún beneficio terapéutico, la marihuana alivia algunos síntomas solamente. Y ahora citaba el ejemplo de cómo reduce los efectos de la quimioterapia en personas con cáncer. Pero decir que alivia el efecto secundario de una terapia muy invasiva es una cosa, y decir que cura el cáncer o que regenera o que elimina células cancerígenas, etcétera, es una falacia, es una gran mentira. Y ahí es donde está el mito, cuando a partir de algo que puede tener una base con algo de cierto, se lleva a unas interpretaciones totalmente ya salidas de la realidad, o digamos se desvirtúan los hechos, los datos que la ciencia hoy en día nos aportan. Y en todo caso, en ningún sentido es recomendable, y no he escuchado de ningún médico en el mundo que prescriba para una persona que tiene cualquier tipo de problemática, que prescriba fuma marihuana. Porque si eso está pasando, habría que dudar de la ética, del sentido de la ética de ese médico, porque solamente la combustión que produce el humo de la marihuana viene con gas carbónico, CO2, y de ahí para adelante otra serie de cancerígenos tremendamente tóxicos y venenosos para el organismo. Adicional a esto, bueno, otras cosas que vamos entonces a ir citando. Este sería entonces el tercer mito, el mito de que es medicinal, que tiene algo de cierto, pero que no es la panacea, que no es ese cura todo que muchas personas creen, ¿no? Digamos, ahí es donde estaría el mito. Ok, un cuarto mito es el mito de la creencia de que la marihuana no es adictiva. Hoy en día se sabe, de hecho, desde el 2007, cuando en Italia descubrieron el síndrome de abstinencia que aparece con el consumo de marihuana, se sabe, más allá de toda duda, que la marihuana no solamente es adictiva psicológicamente, sino que también es adictiva física, biológicamente. Para que una sustancia sea considerada adictiva, debe generar dos cosas: síndrome de abstinencia y tolerancia. La marihuana efectivamente genera las dos cosas. El síndrome de abstinencia significa que cuando dejas de utilizar la sustancia experimentas un malestar físico, emocional, que solo una nueva dosis te lo quita. Y la tolerancia significa que tú necesitas cada vez dosis más altas para experimentar los mismos efectos, no efectos más fuertes. Bueno, este también es el caso de la marihuana, así que es mentira, es una sustancia muy adictiva, puede ser tremendamente adictiva, y librarse de la adicción a la marihuana cuesta muchísimo trabajo. He sido testigo de cómo muchas personas han lidiado con la dificultad enorme de abstenerse y de prescindir del consumo de la marihuana. Otro mito muy frecuente, ampliamente difundido, es el mito de que la marihuana es una sustancia blanda o es una sustancia inofensiva. Pues nada más alejado de la realidad. Si bien es cierto que es muy difícil que nos encontremos con una sobredosis mortal por consumo de marihuana, o que alguien llegó a un estado de deterioro físico, psicológico, que terminó, digamos, viviendo en la calle, en la indigencia por el consumo de la marihuana, es difícil encontrarnos con algo así. Pero lo que sí es cierto es que la marihuana
a partir de muchas investigaciones se sabe que está correlacionado con síndrome amotivacional, con depresión, con la aparición en algunos casos de esquizofrenia, paranoia, psicosis. Es decir, que no son pocos los efectos que la marihuana puede traer a la salud mental especialmente. Y por supuesto también en todas las vías respiratorias y todo el sistema respiratorio se ve fuertemente afectado por el consumo. Entonces acá tendríamos un quinto mito, de que la marihuana es una sustancia blanda, una sustancia inofensiva. Lo que sí es cierto es que los daños que puede causar la marihuana y las afectaciones se hacen notar mucho más a mediano y largo plazo. Tal vez con otras sustancias en el corto plazo los efectos negativos son mucho más evidentes y se hacen sentir. Pero igual, sigue siendo una sustancia que puede causar graves afectaciones. El sexto mito, muy difundido, sobre todo entre artistas, personas que se dedican al diseño, a la publicidad, a la creatividad, es que la marihuana es una sustancia que les aumenta la creatividad. Y acá el mito es creer que creatividad es sinónimo de imaginación. Puede ser que la marihuana aumente tu imaginación, pero es que hay un salto enorme entre imaginar y crear. Tú imaginas algo cuando lo tienes en tu cabeza, pero creas algo cuando te paras y te pones manos a la obra de realizar algo. Y si algo afecta a la marihuana es la facultad ejecutiva. Las personas pierden la capacidad, especialmente nos podemos dar órdenes a nosotros mismos, pero con el consumo de la marihuana nos damos órdenes, pero no las ejecutamos. Podemos decir, a las 3 de la tarde me paro a hacer una actividad pendiente. Llegan las 3 y decimos, mejor a las 3 y cuarto. Llegan las 3 y cuarto, mejor a las 4. Y eso termina siendo que al final del día no adelantaste nada de lo que tenías pendiente. Así que si algo afecta a la marihuana es tu creatividad. Puede que aumente tu imaginación, pero tu creatividad tiende a afectarla, a disminuirla, tu facultad ejecutiva. Entonces es un mito de los más famosos de la marihuana. Otra creencia, otro mito, algunas personas sostienen que ayuda a estudiar, que les permite concentrarse mejor. Hoy en día se sabe que la marihuana es una sustancia que afecta funciones cognitivas como la atención, la concentración, la memoria, reduce de hecho la capacidad del hipocampo. El hipocampo es nuestro almacén de memoria, nuestra USB, nuestras gigas de memoria están allí y con el consumo de la marihuana se reducen nuestras gigas, nuestra capacidad de almacenamiento de información. Así que si una sustancia produce déficit en la atención, la concentración, la memoria, no puede ser una sustancia que aumente tu capacidad de estudiar ningún contenido. Otra creencia, tal vez menos famosa, menos difundida, es la creencia de que puede ser una sustancia afrodisíaca, que aumenta el interés, el apetito sexual. Pero hoy en día se sabe que la marihuana es una sustancia que afecta el interés sexual y afecta la actividad sexual de las personas que la consumen. Así que nada de los datos que se obtienen sobre esto confirma que pueda ser algo afrodisíaca. Y ahora, puede que aumente el apetito sexual, pero la ejecución y la actividad sexual tiende a disminuirse. Otra creencia, otro mito muy frecuente, el noveno mito, sería el mito de que la marihuana es una sustancia que te relaja. Y esto es cierto solo parcialmente, porque te relaja a corto plazo, pero en el mediano y largo plazo la marihuana tiende a generar ansiedad e irritabilidad. Así que lo que en un comienzo la marihuana te daba, en el mediano y largo plazo tiende a quitártelo y después recuperar esa tranquilidad. Es muy complicado, porque la ansiedad, parte de la ansiedad que genera la marihuana es justamente por el síndrome de abstinencia que genera el consumo. Y el décimo mito es que para muchas personas la marihuana es una sustancia que les permite socializar, dialogar, integrarse a grupos de personas, interactuar. Y esto nuevamente es cierto en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo tiende a ser todo lo contrario. Tiende a generar aislamiento,
tiende a generar introversión, a desconectarte o a mantenerte en un modo de relacionamiento donde tú eres presente ausente, estás ahí pero como si no estuvieras, como en otro mundo. Bueno, esto es algo que quería compartir contigo sobre los mitos más famosos, más frecuentes sobre el consumo de marihuana, y a manera de cierre y de recomendación final quisiera invitarte a que recibamos siempre toda la información que nos llega sobre la marihuana con beneficio de inventario. Cuestionémonos qué intereses están detrás de la información que están dándonos, ofreciéndonos. Por ejemplo, es difícil pensar que el tema de la marihuana medicinal está promovido por un grupo de personas que están interesadísimas por la salud de la población mundial. Desarrollemos un poquito de suspicacia. Partamos del hecho de que si hay un negocio multimillonario que mueve miles y millones de dólares y de euros en el mundo, es el negocio de la industria farmacéutica. Así que tengamos un poco más de suspicacia y recibamos con un poco de asomo de sentido crítico toda esta información que hoy en día nos están proponiendo sobre el tema de la marihuana, nuevamente sin satanizar esta sustancia, porque se sabe que tiene algunas bondades de algunos de sus derivados en el uso farmacéutico. Muchas gracias por tu atención, espero que este video te haya gustado. Si te gustó, dale like, compártelo con tus contactos, con cualquier persona que creas que pueda interesarle. Suscríbete al canal y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que se crean nuevos contenidos. Muchas gracias por tu atención.